Día, Pato, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, Bien, bien. Natsu, Les deseo buena jornada de lucha. gracias, gracias. Igualmente. Y es un placer tenerte acá en Alerta Spoiler un día como hoy. Natsu, el último informe que elaboraron es con datos pre-pandemia. ¿Qué decían esos datos y cómo estarían variando para vos con los efectos de la pandemia? Hola, Natsu. Bien, digamos, los informes que dan cuenta, como decías vos, de la encuesta permanente de hogares, lo que muestran es que, por ejemplo, en el mercado de trabajo ya se evidenciaba una buena diferenciación en torno al género de las trabajadoras y trabajadores, porque, por ejemplo, hay más de 20 puntos de diferencia en términos de las tasas de actividad y las tasas de empleo. También en el caso de las tasas de desocupación o de subocupación, en este caso son mayores entre las mujeres. Y en el caso de la desocupación en particular, la tasa se duplica cuando hablamos de los trabajadores y trabajadoras más jóvenes, ¿sí? Menores de 30 años, y en particular la situación de las mujeres jóvenes. También la Argentina es un país que cuenta con alrededor de un 35% de trabajo en la informalidad, es decir, trabajos que son asalariados pero que no están registrados como tales y que es mayor esta tasa también en el caso de las mujeres trabajadoras y que obviamente, digo, es un indicador que da cuenta de, a la hora de planificar en momentos como este, de pandemia y de cuarentena, obviamente la informalidad trae muchísimos problemas desde el Estado para poder realizar las políticas públicas. También entendemos y se ve muy claramente cómo hay ciertas ramas que están feminizadas. De hecho, las únicas que tienen mayoría de trabajadoras mujeres son el servicio doméstico, el sector de la enseñanza y el sector de servicios sociales y de salud, que están muy vinculados a las tareas de cuidado y reproducción, ¿no? Son como el reflejo en el mercado de trabajo, la parte remunerada de todo el trabajo reproductivo que mayoritariamente recae sobre las mujeres. Sí, y eso igual, yo sé que vos estudias en la Argentina, digamos, pero también esas tasas es algo que se reproduce en el mundo, ¿verdad? Sí, lo que denominamos división sexual del trabajo y la desigualdad de género en general es un fenómeno de la clase trabajadora en su conjunto a nivel mundial. No por nada el movimiento Claro. feminista también es una respuesta frente a esto que tiene un carácter internacional. Bien, y en relación a los ingresos, también ustedes hacen un análisis bastante profundo de la desigualdad. Sí, lo que vemos cuando se analizan los ingresos de los varones por un lado y las mujeres, cosa que es completamente binaria, ¿no? Pero es la disponibilidad de los datos que tenemos en este Sí, eso momento, es otra cosa que te quería preguntar. encontramos que ronda el 27, el 29% la diferencia de lo que cobran en promedio unos y lo que cobran en promedio las otras. Y esta diferencia, esta brecha del ingreso, asciende a más del 35% cuando vemos al sector informal, es decir, cuando vemos al sector que peores condiciones de trabajo tienen, mayor es la diferencia de los ingresos que se encuentran ahí. E incluso también hay un análisis de los deciles, a ver si podemos contar un poco cómo es eso en relación a entre, ¿no?, los que menos ganan y los que más ganan y cómo se distribuye ahí también la relación entre varones y mujeres. Sí, por supuesto. Lo que vemos es que cuando uno reparte a la población en 10 grupos, desde los que tienen menos ingresos a los que más tienen, y después miramos hacia el interior de cada uno de esos 10 grupos cómo están compuestos en términos de género, vemos que los primeros deciles, es decir, aquellos de menores ingresos, se encuentran feminizados y que aquellos sectores, los estratos con mayores ingresos, se encuentran más feminizados. Esta es la foto que después uno puede, escucha hablar de la feminización de la pobreza, y bueno, se ve ahí, digamos, en que incluso por más que después nos organizamos en unidades familiares y que quizás
ciertos ingresos de los varones compensan los ingresos menores de las mujeres, cuando rascamos un poquito más, vemos que a la hora de analizar quién percibe ese ingreso, el monto mayor lo tienen los varones y que por ende la desigualdad de género se reproduce también hacia el interior de los hogares, ¿no? Esto es muy importante destacarlo en una fecha como hoy, porque todo lo que tiene que ver con la violencia doméstica, con la violencia de género, ya sea física, psicológica e incluso económica, tiene esta base material atrás, tiene estas situaciones económicas atrás en donde justamente aquellas diferencias digamos, laborales, económicas y demás, se reproducen también en nuestras ideas de lo que es ser varón, de lo que es ser mujer y de lo que cada uno se merece en algún punto, y esto también reflejado en los matos. Estamos en comunicación con Natsumi Yokida. Natsumi, esta situación también, vos mencionabas la desigualdad en las tareas del hogar, especialmente, ¿cómo la ven pre-pandemia y ahora en medio de la pandemia, con la cuarentena, que supongo habrá acrecentado ese problema? Sí, por supuesto. La foto antes de la pandemia es que alrededor de un 75% del trabajo doméstico en los hogares es realizado por mujeres. Es decir, ese trabajo reproductivo que no es remunerado, ¿no? En el marco de la cuarentena, lo que entendemos es que si bien no hay mediciones oficiales al respecto todavía, sí, muchas de las tareas se ven multiplicadas y la intensidad de ese trabajo es mucho mayor. Tengamos en cuenta que ahora se agregan también todos los trabajos de higienización, de limpieza, que tienen que ser mucho más cuidadosos, y al mismo tiempo se incorpora el acompañamiento, la escolarización de los chicos y chicas en las casas, ¿no? Entonces también muchas veces el acompañamiento de esto es realizado por las madres o por las mujeres de las casas, hermanas mayores, y que entonces también sobrecargan las posibilidades de todo este trabajo, e incluso también hay que tener en cuenta que así como hay ramas que están feminizadas, hay otras que están masculinizadas y que muchas de ellas son las que más fácilmente tienen la posibilidad de trasladarse al trabajo remoto, ¿no? Entonces, ahí también hay una diferencia en el marco de la cuarentena. Sí, en relación al teletrabajo, ese es uno de los debates que hay ahora en cómo será incluso post pandemia, porque trajo sus complicaciones, pero en relación a lo de las tareas de cuidado, que últimamente en el movimiento feminista a nivel mundial viene siendo un debate, creo que la pandemia lo puso sobre la mesa, justamente porque recae sobre las mujeres, sus tiempos, pero también todos los otros números que acá nos fuiste compartiendo con mucho detalle, como por ejemplo lo de la diferencia salarial. Entonces, haciendo un raconto de todos los análisis, las discusiones, las demandas que venimos teniendo desde el movimiento de mujeres y las disidencias sexuales, post pandemia que se abre, ¿cuáles serían entonces los desafíos hoy para los tiempos por venir desde el movimiento feminista para avanzar en estas demandas, como ser, ¿no?, la diferencia salarial, las tareas de cuidado, la feminización de la pobreza, del trabajo? ¿Qué considerás vos por qué debería pelear hoy el movimiento feminista? Bueno, las reivindicaciones concretas y del corto o mediano plazo creo que son las que ya levanta el movimiento feminista, en el sentido de la separación de la Iglesia del Estado, la implementación de la educación sexual integral en todas las provincias, el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, programas más eficaces para enfrentar la violencia de género, con salidas económicas para las mujeres que la padecen, resolver, digamos, también las problemáticas particulares del sector de servicio doméstico, por ejemplo, que es el sector con una mayor tasa de informalidad y con los peores salarios de toda la economía, justamente atacar el problema de la informalidad, aunque obviamente eso acarrea un montón de discusiones de fondo sobre cómo está estructurada la economía argentina, y bueno, el cupo laboral trans travesti. Hay un montón de demandas, digamos, que yo creo que ya están en la agenda del movimiento feminista y que en ese sentido, a la hora de reconocerlas, no representan particularmente un desafío, sino que es el desafío de llevarlas a cabo, ¿no? De
velar por ellas y de luchar por ellas. Ahora, en donde sí veo un desafío quizás más de largo plazo o de los desafíos que tenemos en torno a las discusiones que nos damos los feminismos y que es muy rico en el sentido de toda la diversidad que tenemos hacia nuestro interior, me parece que además de bancar las luchas antirracistas y los reclamos de los sindicatos, digamos, señalar las injusticias que ya sabemos hacer muy bien las feministas, sí creo que hay que avanzar en la autoconciencia o en la explicación de qué es el feminismo, qué rol juega la desigualdad de género, y en este sentido muchas veces terminamos explicándonos, bueno, hay una diferencia en torno al género, esta es una dimensión. Hay otra dimensión que es la de la raza y que, por ejemplo, estuvo obviamente en estos días también en discusión, bueno, como también está el racismo. También está la discriminación por la condición de ciudadanía o el origen migrante. Y así un montón de diferentes dimensiones que parecieran sumarse y que si sos trabajadora y que si sos mujer y que si sos de tal raza y demás, todas esas características se van sumando. A mí me parece que es muy importante empezar a reconocer que todas esas segmentaciones, esas diferenciaciones, hacen a una fragmentación de la clase trabajadora toda. Que no hay una dimensión de la clase, otra dimensión del género, otra de la raza por separado en condiciones de igualdad, sino que justamente discriminaciones de género, discriminaciones de raza y todas las demás están subsumidas a la condición de trabajadoras y trabajadores que tenemos. Porque justo, y así como la pregunta me hacías, iba a la condición a nivel mundial, ¿no?, de las trabajadoras, es que el sistema capitalista requiere distintos perfiles para realizar distintos trabajos, y la forma que tiene de resolverlos, sin entrar en su contradicción de seguir vendiéndonos que somos individuos libres y que cada uno hace lo que puede, y este discurso de la meritocracia, bueno, la contracara de eso es que se termina segmentando a la clase trabajadora de acuerdo a estas características, que nada tienen que ver con nuestras capacidades, con lo que podemos o no hacer, sino que justamente se nos imponen para poder resolver estos requerimientos sistémicos. Y que, bueno, yo creo que estas expresiones como el antirracismo y el feminismo son muy útiles y son necesarias de seguir desarrollando desde la clase trabajadora, porque cada avance que nos haga reconocer que en realidad esas diferencias eran un tanto ficticias, nos permiten reconocernos como semejantes y que va a favorecer todas las luchas, no solo de las mujeres, no solo de las personas racializadas y demás, sino en conjunto de toda la clase trabajadora. Me parece un muy buen punto el que tomás. Me parece también como un buen cierre, porque es todo un debate dentro del movimiento feminista y esta relación entre la clase y el género, bueno, a mí también me parece que es fundamental. No es lo mismo, por ejemplo, ser negra de la clase trabajadora o ser, no sé, la Condoleezza Rice o ser Obama, sino que, bueno, me parece un buen punto para reforzar dentro del movimiento feminista como parte de esos desafíos. Levantamos esas banderas y me parece también muy importante todas las consignas que vos estuviste trayendo acá como para fortalecerlas aún más, lo del derecho al aborto, la separación de la Iglesia del Estado y tantas otras. Bueno, para ir cerrando, no sé si querés agregar algo más. En principio fue un placer hablar con vos y decirte que vamos a seguir comunicadas y pidiéndote más informes. Pero bueno, quería decirte si querías agregar algo más, Natsu. Bueno, aprovecho el último comentario, digamos, en esta fecha en particular, para recordar que la violencia de género no es solamente la que nos hacemos entre nosotros, la que se ejerce entre personas individuales, sino que particularmente el Estado también juega un rol fundamental, y que en estos días en que la violencia institucional estuvo puesta de relieve, no solo para el caso de Argentina, Estados Unidos, sino a nivel internacional, entender que estas violencias también tienen su sesgo de género, que las personas que están sufriendo las violencias policiales, la violencia institucional, en el caso de las mujeres también se sufren abusos, se sufren violencias sexuales, que eso no lo tenemos que ignorar, que por eso es
es necesario que lo tomemos como una agenda de conjunto y que en este caso ni siquiera se trata de la criminalización de la protesta social, se trata de la criminalización de los intentos de supervivencia de quienes peores condiciones de vida tienen. Entonces, nada, quería aprovechar el espacio para sumar mi voz exigiendo justicia por todos estos casos. Bueno, muy bien y muchas gracias, Natsu. Te mando un abrazo fuerte y nos estamos viendo. Saludos para todos allá, nos vemos en la lucha. Un abrazo. Gracias, Natsu. Un abrazo.